Buenas tardes. ¿Alguien me ve, me escucha? Hola chicos, no sé si alguien me escucha por ahí, si me ven. Sí, buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Hola, profe. Hola, yo voy a empezar a ir anotando los presentes. Sánchez. ¿El otro día estuviste en la clase mía? Ahí no te escucho, no importa, tenés el micrófono apagado. ¿El jueves de la semana pasada? Sí. No, no estuve. Ah, bien, perfecto. No, yo porque no te había anotado, digo, capaz que me quedó sin anotarte, pero no importa. Es Vale. Paloma Sánchez. Bien, perfecto. Tenemos a Jennifer, que ella sí estuvo. Nadia. ¿Vos sos de la comisión Profesora, 6? disculpe, yo soy Yo soy de la comisión 7, pero quería Perfecto. saber si podía participar hoy en esta porque tengo un curso a las 18:30. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Gracias, profesora. No, de nada, vamos a esperar un ratito a ver si se van sumando algunos más, pues son ustedes 3 nada más, así que igual creo que estábamos bien. Recién son menos cuarto. Bueno, vamos a esperar. La clase pasada quedó grabada, me parece, así que la podés escuchar. No sé si la han subido al campus, pero bueno, en YouTube está, que era referida al patrimonio, así que esa la podés escuchar de ahí. Y bueno, vamos a esperar, me parece que somos muy poquitos. Esperamos un ratito. Tengo 1, 2, 3. Bueno, hoy vamos a ver tema importante. Yo en realidad, no sé por qué me había confundido yo de tema. Se nos fue una alumna, Nadia, ella me vio y ya dijo no, no curso. Así que bueno, vamos a esperar, pero vamos a ver bolilla importante que es la unidad 19. ¿Sí? Yo me había confundido y preparé, les iba a dar la 20, pero después me di cuenta que no, que era la 19. Así que bueno, nada, ahora ahí tenemos a Franco, que ya le ponemos presente, acá estamos. Bueno, vamos a esperar porque es Federico, se van sumando. Sí, la otra chica, Nadia, se nos fue, se volvió a la otra comisión. Hola Franco, hola Federico, si quieren activar las cámaras no tengo problema. Tenemos a Iván. Bueno, de a poquito vamos sumando. Buenas tardes, profe. Hola. Vamos, que el otro día éramos más. No sé si tienen alguna consulta, alguna cosa que quieran, no de las unidades, porque eso me imagino que irán leyendo. No sé si es más larga o más corta, es más o menos como la primera parte, capaz que es más llevadera, no sé. De la primera parte a ustedes lo que mucho no les gusta es el tema de personas jurídicas, me parece, que es como la partecita más aburrida, pero bueno, a ver, ahí somos más. Tenemos a Viviana. Hola, Viviana. Hola, profesora, buenas tardes. Hola. A ver, tenemos Federico ya está, Evelyn ya está, Iván ya está.
Ryan, presente. Ryan. Perfecto. A ver, acá te tengo presente. Rosario. Rosario presente. No la vemos, pero la tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. 1, 2, 3, Hola, 4, profe. 5, 6, 7, 8, 9. Hola. Y me está faltando anotar a alguien. Ryan ya está, Paulina, Ojea, Jennifer, Iván, Federico, Evelyn y yo. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, y Nadia se nos fue. Listo. Yo ahora igual creo que ya somos los que estamos. Vamos a sacar una foto ahí. Si se suma alguno, me avisan. Yo porque ahí tengo, no les saco a ustedes, les saco la lista que tengo acá a los participantes. Ahí estamos. Por si me queda alguno. Bueno, como les decía a los 3 que se habían unido primero, vamos a ver la unidad 19. ¿Sí? Yo les había preparado la unidad 20, no sé por qué, pensé que tenían que ya ver la 20, pero claro, ayer ustedes no tuvieron, el martes fue el feriado, entonces como que se vinieron atrasando un poco con las unidades. Así que no importa, vamos a ver la 19 porque si yo les hablo de la 20 no van a entender nada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta unidad 19, el título es la teoría general de los hechos jurídicos. Lo que vamos a empezar a ver ahora, a partir del artículo 257, hoy vamos a intentar llegar al 264, es esta llamada teoría general de los hechos y actos jurídicos, ¿sí? Si ustedes miran a su alrededor, en la realidad, suceden hechos, acontecimientos, sucesos, ¿sí? Diariamente a nuestro alrededor hay un montón de hechos, acontecimientos, sucesos, ¿sí? Algunos pueden ser importantes para nosotros o no, y lo mismo ocurre con el derecho, ¿sí? Algunos de esos hechos, ahí volvió Nadia, algunos de esos hechos o acontecimientos o sucesos que ocurren en la realidad, en el mundo exterior, pueden ser relevantes para el derecho y otros no, ¿sí? Entonces, lo que esta teoría de los hechos y actos jurídicos intenta estudiar o tiene como finalidad es determinar qué aspectos de la realidad van a ser relevantes para el derecho, ¿sí? Entonces, cuáles de esas circunstancias, de esos sucesos que ocurren, son importantes y relevantes para el ordenamiento jurídico. ¿Para qué, me dirán ustedes? Bueno, porque estos hechos, los cuales son importantes para el ordenamiento jurídico, van a tener efectos jurídicos, ¿sí? Efectos que se van a dar en las relaciones o en las situaciones jurídicas que ustedes ya estudiaron. Entonces, ¿se trata solamente de hechos de la naturaleza? ¿Se requieren que sean hechos del hombre? ¿Sí? ¿Qué hechos o qué sucesos va a tener en cuenta el derecho para darle relevancia? En principio esto, porque nosotros sabemos que la sociedad está regida por el derecho, ¿sí? O por lo menos nuestra sociedad está regida por el derecho. De manera tal que cuando hablamos de esta teoría de los hechos y actos jurídicos, es una forma metódica, ¿sí? Que tienen algunas legislaciones para explicar no solo estas relaciones sociales, sino también que algunos hechos o algunos sucesos determinados van a tener consecuencias jurídicas, ¿sí? No todos, algunos. Como vamos a ver ahora, puede ocurrir que un hecho, ¿sí? O sea, el derecho no puede abarcar todas las circunstancias y todos los hechos que suceden, ¿sí? No puede abarcar todo ámbito. Y puede ocurrir también, o sea, ningún hecho, ningún suceso a priori puede ser descartado. Por ejemplo, puede ocurrir que un hecho de la naturaleza, ¿sí? Pueda o no ser relevante de acuerdo a las circunstancias para el derecho. Por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, llueve, puede haber una inundación, puede caer granizo, puede haber un accidente de tránsito, ¿sí? Una persona puede o no estar enferma. Todos esos son acontecimientos o sucesos que pasan en la vida diaria. ¿Son relevantes o no son relevantes para el ordenamiento jurídico? En algunas circunstancias pueden ser importantes. Por ejemplo, no es lo mismo que caiga granizo, que seguramente lo han visto en los libros de texto si han empezado a leer sobre este tema, no es lo mismo que caiga granizo en el patio de mi casa, ¿sí? Cae granizo, llueve, cae granizo, no pasa nada, a que caiga granizo sobre mi automóvil, mi auto,
Y en ese caso, ese hecho sí puede ser relevante para el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque me va a dar a mí la posibilidad de exigirle a la compañía aseguradora que me cubra los gastos que produjo ese granizo en mi vehículo, ¿sí? Siempre que lo tuviese dentro de la póliza de seguro asegurado por granizo. Entonces, en esos casos, ese mismo granizo, que es un hecho de la naturaleza, se convierte en el llamado hecho jurídico, ¿sí? Hecho jurídico del artículo 257, que nos dice que el hecho jurídico es el acontecimiento, ¿sí? Esto que yo les decía, ese suceso, ese acontecimiento, que conforme el ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Fíjense ustedes que hablamos de un acontecimiento o un suceso, ¿sí? O una circunstancia, que puede ser de la naturaleza o no, y que el ordenamiento jurídico le da importancia o relevancia. ¿Por qué? Porque va a tener como efecto jurídico la constitución o el nacimiento, va a dar origen al nacimiento, a la modificación o a la extinción de una relación o situación jurídica. ¿Se entiende? Entonces, a estos son los que llamamos hechos jurídicos. ¿Cuándo? Cuando tienen estos efectos de constituir o dar nacimiento, modificar o extinguir una relación o situación jurídica, ¿sí? Otro ejemplo que seguramente también vean en los libros es si cae un rayo. No es lo mismo que caiga el rayo en el medio del campo a que caiga sobre un granero o sobre una casa. En ese caso, puede haber una pérdida de patrimonio porque hay destrucción total de ese inmueble, o puede haber también un daño y puede reclamarse a una compañía aseguradora la cobertura de esos daños, ¿sí? Y así hay un montón de ejemplos en los cuales puede tener, por ejemplo, yo les decía, el tema de que una persona tenga una enfermedad. Sí, puede ser que una persona esté enferma, no tiene ninguna relevancia jurídica, puede ser que esa persona, en virtud de esa enfermedad que posee, pueda pedir una pensión, ¿sí? Entonces ahí sí tiene una relevancia jurídica y va a dar derecho o va a dar origen a un derecho de pensión, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre los simples hechos que pueden ocurrir en la realidad y los hechos jurídicos, ¿sí? A los cuales el ordenamiento jurídico les interesa estos hechos y como efecto van a tener un efecto jurídico que es el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia entre un hecho de la naturaleza o un acontecimiento externo que puede darse en el mundo real a un hecho jurídico en el cual es relevante, es importante para el derecho? Fíjense acá que no hay voluntad humana, ¿sí? No estamos hablando, como vamos a ver ahora en los actos jurídicos, en que la persona tenga voluntad o manifestación de su voluntad en estos hechos jurídicos, sino que el efecto se lo da la ley, ¿sí? Es la ley la que le otorga el efecto de producir el nacimiento, modificación o extinción de una relación o situación jurídica, ¿sí? Entonces, los efectos jurídicos en este artículo 257, que están, recuerden, determinados por la ley y no por la voluntad del hombre, es lo característico de este hecho jurídico, ¿sí? Llámesele el nacimiento o el nacimiento de una relación jurídica o situación, como por ejemplo esto que yo les decía, el derecho a pedir una indemnización o el derecho a una pensión, no sé, la modificación, por ejemplo, en el caso de la mayoría de edad, ¿sí? Es un hecho natural, yo aquí cumplo 18 y ya se me va a modificar mi capacidad, ¿sí? Por el solo hecho, o sea, no hay una voluntad humana, no es que yo digo, estoy cumpliendo los 18, mi capacidad se modifica por un acto humano, ¿sí? Sino por este hecho jurídico, natural, que por solo la mayoría de edad se ve modificada la capacidad. Y lo mismo en los casos de extinción de la relación o de las situaciones jurídicas. Con respecto a estos hechos, la primera clasificación que podemos, una clasificación en virtud de la gente que realiza estos hechos jurídicos, podemos decir que son
de la naturaleza o naturales o humanos. ¿Sí? Entonces, estos hechos jurídicos pueden ser realizados o pueden provenir de la naturaleza o pueden ser llevados a cabo por el hombre. Cuando hablamos de los hechos jurídicos humanos, ahí ya nos vamos a estar refiriendo a un acto, ¿sí? No un acto jurídico, porque ahora lo vamos a ver, pero cuando el hecho jurídico es humano, ya no hablamos de hecho, sino que hablamos de acto, ¿sí? La primer clasificación que van a ver ustedes en el 258, cuando hablamos de actos en donde ya interviene el hombre, ¿sí? En donde ya interviene la voluntad humana, es el de simple acto lícito. El simple acto lícito, que ahora después lo vamos a tener que... A ver, lo que nosotros intentamos hacer es, con esta teoría de los hechos y actos jurídicos, es llegar al acto jurídico propiamente dicho, ¿sí? A ese acto jurídico, el cual va a ser el objeto de las relaciones y situaciones jurídicas que van a estudiar ustedes, ¿sí? Que van a ver después en la otra unidad sus elementos, que van a ver también los vicios o cuándo puede estar viciado ese acto jurídico, van a ver las consecuencias que va a ser la nulidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo este caminito para llegar al acto jurídico propiamente dicho, que es el que van a estudiar en las unidades posteriores. El simple acto lícito, ¿sí? Es también una acción voluntaria, nos dice la ley, no prohibida por la ley, es decir, que es un acto voluntario lícito, ¿sí? Como su título lo indica, de la cual va a resultar también la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué diferencia tiene con el hecho jurídico? Acá dijimos que estamos hablando de un acto humano, ¿sí? Entonces, por eso también va a ser un hecho jurídico, pero como es humano, lo llamamos acto, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué diferencia va a tener después con el acto jurídico? ¿Sí? En el simple acto lícito, ese efecto jurídico, que como vamos a ver es el mismo o parecido que en el acto jurídico, ese efecto jurídico lo otorga la ley, ¿sí? Entonces, lo quiera o no lo quiera el agente que ejecuta el acto, ¿sí? En estos simples actos lícitos, ese efecto perseguido, o sea, ese efecto jurídico que se va a dar, que reiteramos, es la adquisición, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica, lo otorga la ley, lo quiera o no el agente que está ejecutando el acto, ¿sí? Entonces, esa finalidad es establecida por la ley y no por la voluntad Perdón, profesora. Sí. Perdón, yo leí y esa parte no la entendí, como que más allá de la voluntad, si yo quiero seguir con ese acto, la ley dice que no, yo tengo que dejar de seguir con eso que yo creía que era un acto lícito, puede ser. No entendí esa parte. Esa parte no la leí, No, pero no la alcancé a entender. este simple acto lícito, decimos que es un acto porque es humano, ¿sí? Es lícito porque no es contrario a la ley, no es contrario al ordenamiento jurídico, ¿sí? Dice no prohibido por ley, no va a ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, ¿sí? No es ilícito, sino ya estarían hablando de actos ilícitos, los cuales no vamos a ver ahora, los van a ver después, a partir de otros artículos, en 1716, 17, etcétera, sino que acá hablamos de actos lícitos, ¿sí? La diferencia, como dice la ley, es que el efecto lo va a dar la ley. Por ejemplo, un simple acto lícito sería supónganse que yo me compro un terreno, ¿sí? Y ese terreno, hola Cristian, creo que no te tenía anotado, ya te pongo presente. Buenas tardes. Hola. Ese terreno, si yo me compro un terreno y yo le corto el pasto, le pongo todo un cerco porque los perros del vecino se me meten y porque me gusta que esté con el cerquito, unas florcitas, bueno. Yo lo hago porque en realidad no quiero que entre el perro o me gusta que esté el cerco, ¿sí? Ahora, para la ley, ese acto de yo cercar el terreno, plantar un árbol, etcétera, son considerados actos posesorios, ¿sí? Para la ley eso es un acto posesorio que que va a tener, determinadas consecuencias jurídicas, pero yo no lo pienso así, ¿sí? Yo simplemente digo, pongo el cerco porque me gusta, ¿sí? Entonces,
ese efecto jurídico se genera porque lo establece la ley, no la propia voluntad del hombre. Por ejemplo, supónganse que yo me gusta pintar, ¿sí? Entonces yo en los ratos o sea, como hobby, pinto un cuadro, ¿sí? O escribo novelas, o escribo poesías, pero porque me gusta. ¿Cuánta gente hay que dice, bueno, en los ratos de ocio, en vez de ponerse a mirar la televisión, escribe? Bueno, para mí eso puede ser placentero, ¿sí? Una distracción, ponerme a pintar un cuadro. Para la ley, yo tengo un derecho intelectual sobre ese cuadro que pinté, o un derecho de autor sobre esa novela o esa poesía que escribí, ¿sí? Entonces, la relevancia, el efecto jurídico, se lo da la ley, lo quiera o no el sujeto. ¿Se entiende? El ejemplo que dan los libros, ¿cuál es? Yo me voy a pescar, ¿sí? Los fines de semana salgo con mi familia y vamos a pescar porque nos gusta, ¿sí? Pasamos el tiempo, tomamos mate, sacamos los peces. Bueno, para el sujeto es placentero o es pesca deportiva, va y pesca con su familia porque le gusta pasar el rato. Para el derecho, esos peces que yo extraigo ejerzo un derecho de dominio por apropiación, ¿sí? Entonces, uno no lo piensa de esa manera, pero el efecto jurídico se lo da la ley, ¿sí? Entonces, son simples actos lícitos que producen un efecto jurídico, ¿sí? El derecho de apropiación, el derecho de dominio, un acto posesorio, un derecho intelectual sobre ese cuadro, pero que lo otorga la ley, independientemente de que lo quiera o no el sujeto. ¿Se entiende? Bien, esos son los simples actos lícitos, ¿sí? Que van a tener una consecuencia jurídica. Un montón de cuestiones que van a ver después, como dijimos recién, el tema de los vicios, la eficacia del acto, el tema, bueno, todas estas cuestiones, las nulidades, van a recaer sobre el acto jurídico, no sobre este simple acto lícito, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estos actos humanos, voluntarios, lícitos, no tengan efectos jurídicos, ¿sí? Si ustedes leen el 259, ¿sí? Que es el que se refiere al acto jurídico propiamente dicho, y que en el Código de Vélez lo teníamos en el 944, y que más o menos es similar, tiene las mismas características, dice, el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, ¿sí? Hasta ahí vamos, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Fíjense que acá la ley, el legislador incorpora estas palabras que dice que tiene por fin inmediato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto no lo leímos en el simple acto jurídico, ¿sí? Este es un elemento del acto jurídico y que ustedes van a ver cuando vean los elementos que es la causa fin, ¿sí? Del acto. Entonces, si tenemos que conceptualizar el acto jurídico, dijimos que era un hecho humano, ¿sí? Por eso hablamos de acto, voluntario, lícito, y que tiene además la particularidad de tener por fin inmediato, ¿sí? La adquisición, modificación o extinción de alguna relación o situación jurídica, ¿sí? Entonces, la finalidad, acá sí, el fin inmediato está dado por la voluntad humana, ¿sí? Es el fin jurídico lo persigue el agente que celebra el acto jurídico. ¿Se entiende? Si yo voy a celebrar, no sé, un acto jurídico, no sé, una adopción, es porque quiero adoptar a una determinada criatura. Si yo voy a celebrar el acto jurídico de compra-venta, es porque quiero comprar el inmueble, ¿sí? Entonces yo tengo, o sea, interviene la voluntad humana en el acto jurídico, cosa que no, o sea, la consecuencia jurídica, ¿sí? Estos efectos los busca la persona, ¿se entiende? Cosa que no ocurre en el simple acto lícito, ¿sí? Me miran así como que no comprenden. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende, profe. Bien, entonces, ustedes van a ver que en los libros capaz que se discute si yo busco en ciertos actos esa finalidad. Supónganse, si yo voy a comprarme, a ver, si yo voy a un negocio, entro a un negocio, me pruebo una campera, me gusta, la pago y me voy, quizá uno no piensa que va a celebrar un contrato de compraventa de una cosa mueble. ¿Se entiende?
no voy a pensar que el acto jurídico que estoy celebrando, pero sí tengo la certeza cuando que estoy yendo a un negocio, que si me lo pruebo y me lo llevo, tengo derecho a llevármelo, pero también tengo la obligación de una contraprestación, ¿sí? Entonces, conozco que si bien el derecho me ampara para que yo me pueda comprar algo, también el derecho me obliga a que yo cumpla con la contraprestación, que es el precio. ¿Se entiende? En la práctica uno no va pensando que cada cosa que hace va celebrando un acto jurídico, ¿sí? Pero yo tengo la voluntad de ir a ese negocio y de comprar esa campera y pagar un precio, ¿sí? Esa es la diferencia con el simple acto lícito, en donde la consecuencia jurídica la da la ley. Este acto jurídico o los actos jurídicos están íntimamente relacionados con un principio que ustedes seguramente ya han visto y que lo van a ver después cuando vean también el tema de instrumentos privados, que es, o sea, el acto jurídico se relaciona íntimamente con la autonomía de voluntad, ¿sí? Con el principio de autonomía privada, que lo que permite es que la ley permite a estos individuos la posibilidad de dirigir y gobernar sus intereses, ¿sí? Por medio de estas voluntades que puede expresar. Es decir, el individuo va a celebrar estos actos jurídicos en virtud de este principio de autonomía de voluntad. ¿Qué quiere decir? Con plena libertad. En principio, yo voy a elegir el acto jurídico que sea más conveniente para mis intereses, ¿sí? No voy a celebrar un acto que no me convenga, ¿sí? Voy a celebrar el acto jurídico que sea más conveniente para mis intereses o para lo que yo quiero como finalidad, ¿sí? Por eso también está garantizado esto de la libertad y la igualdad en los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional. Esto no quiere decir que llevemos o que lo llevemos al otro extremo de una libertad suprema o de un libre albedrío, ¿sí? Ustedes también saben que vivimos en un Estado de Derecho en donde no es absoluto el derecho que yo tengo, sino que también está limitado, ¿sí? Por normas constitucionales, como el artículo 19, en donde todo está limitado, o sea, si bien todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Ustedes saben que el límite está dado por el derecho del otro, ¿sí? O sea, si bien en estos ámbitos del acto jurídico rige este principio de autonomía de voluntad, en donde yo voy a poder celebrar el acto que quiero, con las formalidades que quiero, con las características que mejor me vengan a mis intereses, siempre voy a tener el límite legal, ¿sí? El límite normativo y el límite del derecho del otro. ¿Se entiende? No hay un libre albedrío, autonomía de voluntad para todo, ¿sí? Cuando ustedes vean, por ejemplo, el tema de los instrumentos públicos, los instrumentos privados, van a ver que en el caso de los instrumentos privados existe esta libertad de forma, ¿sí? Yo puedo celebrar un contrato o un convenio con Nadia y ponemos la fecha que nosotros queremos, los plazos que queremos para que yo le pague, o sea, tenemos una cierta libertad de contratación, ¿sí? Esta autonomía de libertad se da principalmente en el ámbito contractual, sí, generalmente en el ámbito contractual, y también puede darse en el ámbito de las sucesiones en lo que respecta a los testamentos. Siempre con limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo testar, pero no puedo, tengo que resguardar la llamada legítima forzosa, que es con respecto a los herederos forzosos. En el ámbito contractual también hay límites, ¿sí? No es tampoco autonomía de voluntad absoluta. ¿Se entiende? Entonces, este acto jurídico está ligado a este principio de autonomía privada o de autonomía de voluntad. Creo que eso lo preguntaba el programita. A ver si yo lo registré. Bueno, me parece que sí, y si no es acá, será en la unidad 20. Bueno, entonces, tenemos este acto jurídico que dijimos que tenía o que tiene en virtud del 259 algunas características. En principio dijimos que es un acto voluntario, ¿sí? Cuando hablamos de voluntario, ahora después vamos a ver en el artículo 260 que este acto, para que sea voluntario, tiene que tener ciertas condiciones internas y una condición externa, ¿sí? Entonces, para que este acto sea voluntario, tiene que ser resultado, ¿sí? El resultado de una voluntad humana no viciada, sino tiene que tener vicios.
Y a su vez, la persona tiene que manifestar o exteriorizar esa voluntad que tiene, eso que quiere, ¿sí? Entonces, para que se dé, ahora los vamos a ver bien los requisitos del 260, pero para que haya voluntad tiene que haber discernimiento, intención y libertad, ¿sí? Estos tres elementos internos o estas tres condiciones internas tienen que darse de manera sana, es decir, no viciada. De esta manera vamos a decir que el acto jurídico es voluntario, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el discernimiento, la intención, la libertad y cómo se puede ver obstaculizada o viciada. Entonces dijimos que era un acto voluntario, acto porque es humano, voluntario porque va a ser obrado o va a ser actuado con discernimiento, intención y libertad. Y dijimos también que era lícito, ¿sí? Hablamos de licitud. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser conforme a derecho, ¿sí? No puede ser antijurídico, contrario a derecho. Aparte no sería lógico que el derecho o que el ordenamiento jurídico proteja un negocio o un acto jurídico que es contrario u opuesto a sus disposiciones, ¿sí? Cuando hablamos de acto jurídico van a ver que mucha doctrina se refiere a negocio jurídico, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, tiene que ser lícito, tiene que ser, no puede ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, tiene que ser, o no tiene que estar prohibido, tiene que ser posible, ¿sí? Este acto jurídico. Entonces, todo eso debe versar para que no sea contrario a derecho. Y por último, el último de los caracteres que establece el 259 es esto que decíamos del fin inmediato, ¿sí? Este propósito que tiene el individuo de crear, ¿sí? De modificar o de extinguir una situación o relación jurídica, ¿sí? Es la característica, como dijimos, que va a distinguir al acto jurídico del simple acto lícito, este fin inmediato, esta causa fin, esta finalidad que busca el individuo al momento de celebrar el acto. ¿Se entiende? Bien, entonces, estos son los caracteres del 259 y que conforman este acto jurídico. Si no entienden algo me avisan, ¿eh? El 260 se refiere a estos caracteres que yo les decía, a estas condiciones, perdón, externas, tres condiciones internas y una condición externa, ¿sí? Que tiene que reunir este acto voluntario, o por qué va a ser voluntario, para este acto jurídico para ser voluntario, ¿sí? El acto voluntario, van a ver ustedes después, que va a generar obligación, va a generar responsabilidad, va a generar imputabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser voluntario? Dijimos que el acto ejecutado con discernimiento, intención y libertad, y que se manifieste, dice el 260, por un hecho exterior, ¿sí? Entonces tenemos tres condiciones internas y una condición externa, que es la manifestación a través de un hecho exterior. Vamos a ver las tres internas y después cuando veamos el 262 van a ver que ahí se refiere a cómo puede manifestarse exteriormente el acto jurídico, ¿sí? O esta voluntad del individuo. Yo no sé si ustedes han leído el tema, yo les dije que como tenían ustedes las unidades que se iban a dar tenían que ir leyendo para que entiendan un poco más, porque si no, capaz que no entienden nada. Pero bueno, está bueno que lean y para sacarse las dudas y ver también lo importante, porque a veces los libros, si no les dan un ejemplo, no entienden, porque a veces no se logra entender. O a veces los libros tienen páginas y páginas de cosas y lo importante capaz que está en un párrafo nada más, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan qué es lo que tenemos que saber. Bueno, entonces, este artículo 260 nos dice que tenemos que, para que sea voluntario este acto jurídico, tiene que haber tres elementos internos: el discernimiento, la intención y la libertad. Cuando hablamos del discernimiento, se refiere a esa madurez intelectual, ¿sí?, que tiene el sujeto para poder razonar, para poder comprender, para poder valorar el acto que va a celebrar y sus consecuencias, ¿sí? Es esa facultad de poder conocer el acto y las consecuencias que va a tener, ¿sí? Cuando hablamos de intención,
a ver, también algunos dicen que esa madurez intelectual o ese discernimiento es lo que me permite conocer lo bueno de lo malo, que me permite conocer lo conveniente de lo inconveniente, ¿sí? Es ese poder intelectual que yo tengo para poder discernir, valga la redundancia, o para poder comprender o razonar el acto jurídico, ¿sí? Y las consecuencias que tiene, los efectos. Cuando hablamos de intención, es el propósito que tiene ese individuo de actuar, de hacer algo o de no hacer algo. ¿Sí? Está íntimamente ligado a este discernimiento. ¿Mm? Yo voy a celebrar el acto jurídico, ¿sí? Y cuando hablamos de libertad, generalmente es que el acto jurídico se realice sin, o sea, se ve el lado negativo, ¿no? Sin una presión exterior, sin una coacción exterior, por eso se habla de libertad, ¿sí? Algunos dicen que es la posibilidad de elegir entre varias determinaciones, ¿sí? Pero es que yo no esté presionado, que no esté, sí, que no actúe con una presión exterior, ¿sí? Con plena libertad, por eso hablamos de libertad. Entonces, estas tres condiciones se tienen que dar, son internas para que haya acto voluntario. En el caso de que alguna de estas condiciones no se den, es decir, que el acto jurídico se celebre sin discernimiento, sin intención o sin libertad, vamos a estar en presencia de un acto involuntario, ¿sí? Y no de un acto voluntario. ¿Cuándo podemos hablar que no hay discernimiento? Bueno, ahí el 261. En el 261 habla del acto involuntario por falta de discernimiento. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hablar de que un acto voluntario o un acto jurídico tenga obstaculizada el elemento de la intención? ¿Sí? En estos casos ya vamos a hablar de los vicios de la voluntad. Ustedes van a ver en unidades posteriores los vicios que pueden afectar a este acto jurídico, ¿sí? Y cuando hablamos de error o de dolo, ¿sí? De estos dos vicios de la voluntad, acá lo que va a estar afectada es la intención del sujeto, ¿sí? Entonces, actos involuntarios, ustedes ya les digo, ustedes miran, bueno, ¿qué importa? Sí importa por un tema de imputabilidad y por un tema de responsabilidad, ¿sí? No es lo mismo un acto voluntario, donde yo actúe con discernimiento, intención y libertad, a que un acto que esté viciado, ¿sí? Como van a ver ustedes, si hay un acto viciado de dolo, supónganse, o de error, yo puedo pedir la nulidad de ese acto, ¿sí? Entonces, sí es importante saber si el acto es voluntario o involuntario. Entonces, en los vicios de la voluntad, el error y dolo van a afectar la intención. Y cuando hablamos de violencia, es decir, la fuerza o intimidación, que también lo van a ver cuando vean vicios, ahí lo que se afecta es la libertad, ¿sí? No es lo mismo que yo celebre un acto jurídico con plena libertad a que yo celebre un acto jurídico con alguien que me está amenazando con un revólver en la espalda, ¿sí? En donde ahí hay una fuerza o una intimidación que me lleva a hacer o a realizar ese acto jurídico, ¿sí? El cual también va a ser nulo después si yo puedo probarlo. ¿Se entiende? Entonces, si hay una coacción externa o una presión externa, la libertad va a estar obstaculizada, va a estar viciada y por lo tanto el acto va a ser involuntario, ¿sí? Bien, hasta acá vamos con las condiciones internas. ¿Sí? ¿Se entienden los tres? ¿Sí? Bien, perfecto. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, tenemos el acto jurídico, que dijimos que era voluntario, lícito, humano, ¿sí? En cuanto a lo voluntario, tenemos que cumplir con estas condiciones internas del acto, discernimiento, intención, libertad. Si alguna de ellas está obstaculizada, en ese caso hablamos de un acto involuntario. Dijimos que los vicios que los van a ver van a afectar la intención y la libertad. Y en el artículo 261, ahora después vamos a ver el elemento externo, en la condición externa. En el artículo 261 habla del acto involuntario, ¿sí? Pero por falta de discernimiento. ¿Se acuerdan recién que decíamos que ese discernimiento es esa madurez intelectual que le permite al sujeto poder comprender el acto, poder valorar sus consecuencias, sus efectos, etc.? Cuando falta
el discernimiento, esa persona no va a poder hacer uso de esa autonomía de voluntad de la cual hablábamos al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la madurez intelectual. ¿Cuándo va a ser? En estos 3 supuestos. Fíjense que el primero de los supuestos se va a referir a la falta o cuando la persona está privada de razón, y en los otros 2 supuestos habla de menores, ¿sí? Entonces, en estos supuestos no hay vicios, ¿sí? No hay un vicio que afecte el acto jurídico, sino que se dan estos elementos intelectuales, ¿sí? Son circunstancias inherentes a la aptitud intelectual de la persona. O está privado de razón, o por ser menor, le falta el discernimiento, le falta esa autonomía de voluntad, le falta la posibilidad de discernir o de poder comprender el acto jurídico y sus efectos, y por eso decimos que el acto es involuntario por falta de discernimiento. ¿Sí? El primero de los incisos dice, el acto de quien al momento, el acto de quien al momento de su realización se encuentre, o sea, al momento de ser realizado, esté privado de razón. ¿Sí? En este caso, cuando habla de privado de razón, son todas aquellas personas que no tienen el uso de razón o una plena razón al momento de celebración del acto jurídico. Se refiere también a las facultades intelectuales. En este caso, no necesariamente estamos en presencia de un incapaz o de una persona con una capacidad restringida, ¿sí? No necesariamente tenemos que hablar de un sujeto que haya sido declarado con una determinación de capacidad, ya sea incapaz o con capacidad restringida. Puede ser el Tampoco caso, sí, perdón, sí, puede ser el caso de un ebrio consuetudinario. de un... Un ebrio consuetudinario. Exacto, claro. Sí, o no consuetudinario, ¿sí? Que esté privado de razón al momento de celebración del acto, dice la norma. Entonces, puede ser una persona que esté ebria, ¿sí? O una persona que esté bajo los efectos de la droga, o cualquier otra enfermedad que al momento de celebración del acto estaba privado de razón. ¿Sí? En ese momento no tuvo ese discernimiento o esa capacidad, no digamos, para no confundir, pero bueno, esa madurez intelectual para comprender lo que estaba haciendo, ¿sí? Una persona que está en un estado de inconsciencia, ¿sí? O medio que, no sé, tomó algo que le hizo mal, sin saber, o sea, no que voluntariamente se embriagó, ¿sí? Pero que no pudo, está privado de razón en ese momento. No necesariamente que sea consuetudinario, ¿sí? Un ebrio consuetudinario, pero puede ser. ¿Se entiende entonces? Eso con respecto al inciso A. Y el inciso B y el inciso C, o sea, en el inciso C y en el inciso B se refiere a la minoridad. Acá fíjense que hace una distinción, acá no distingue, como cuando ustedes veían la capacidad, se acuerdan que hablábamos de esa capacidad progresiva, ¿sí? En donde la madurez en el menor, o sea, se tenía en cuenta no solo la edad, sino la madurez en virtud de esta capacidad progresiva, que ese menor iba a poder hacer determinadas cosas en virtud de su madurez y la edad que tuviese. Acá no juega la capacidad progresiva, sino que el código es tajante, habla de 10 años y de 13 años. ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque para la ley se considera, fíjense que habla de actos ilícitos, ahora lo leemos el artículo, y de actos lícitos. Para la ley se considera que un menor, ¿sí? O que cualquier persona, ¿no? Pero bueno, que primero conoce lo malo, ¿sí? Lo que está mal, y después puede comprender un acto más complejo y que esté bien, o sea, un acto lícito, pero que es más complejo, ¿sí? Por eso la norma habla del acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera que a partir de los 10 años, ¿sí? El menor ya conoce los actos ilícitos, ya puede saber lo que está mal, ¿sí? Y el inciso tercero dice, es involuntario por falta de discernimiento el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13, ¿sí? Sin perjuicio de lo que, bueno, establezcan las disposiciones especiales. Entonces, ¿por qué habla de 13? Porque dice que a partir de los 13 se puede conocer la licitud del acto. Obviamente de los actos que estuvieran permitidos para estos menores, ¿no? Si no, no va a tener capacidad, no va a tener capacidad de hecho.
pero a partir de los 13 se puede conocer el acto lícito, porque es más complejo el acto lícito y que la madurez está a partir de los 13. ¿Se entiende? Entonces, por eso la ley hace esta diferenciación. Pero acá la ley es rígida, dice 10 y dice 13, no dice edad y grado de madurez suficiente, ¿sí? A partir de los 10 se conoce la ilicitud y a partir de los 13 el menor puede conocer la licitud del acto, ¿sí? Entonces, en el caso de la minoridad o en el caso de los privados de razón, al momento de la celebración del acto, si se dan estos supuestos, el acto va a ser involuntario por falta de discernimiento, ¿sí? ¿Se entienden los supuestos? Sí, se entiende. Sí. Perfecto. Bueno, lo que nos quedaba era esto de el elemento externo o la condición externa, que ahora la vamos a ver en el artículo 262. Sin embargo, acá ustedes van a ver también que, bueno, como condición externa es esta exteriorización de la manifestación de voluntad del sujeto. Ustedes van a ver que hay dos teorías, o tres con nuestro código que siempre adopta una intermedia. La teoría de Savigny, que era la teoría de la voluntad, ¿sí? La teoría clásica, y una teoría alemana, que es la teoría de la declaración. Y acá discuten qué tenemos que, o sea, la divergencia está entre la voluntad interna y la voluntad declarada del sujeto. Es decir, en el caso en que la voluntad interna, es decir, lo que yo quiero, sea distinto a lo que yo manifesté. Sí. Perdón, ahí Sofía está haciendo una consulta, dice si lo puede leer, por favor. Gracias. Sí, porque hasta que yo enganche. A ver, Sofía, ¿alguno le puede leer mi pregunta? O sea, que está más abierto. Ah, perfecto, hablan del micrófono. Bueno, gracias Viviana. Dice, para que sea nulo hay que probar que una condición interna está afectada. Claro, en el caso de la nulidad por vicio en la voluntad, ya sea por error o por dolo o por fuerza o intimidación, en el caso de que tengamos un vicio a la libertad, en esos casos sí tenemos que probarlo. Ustedes van a ver, van a ver que tienen que darse algunos requisitos, ya sea tanto para el error, tanto para, o sea, no cualquier tipo de error, tiene que haber algunos requisitos y cómo tiene que ser ese error para ser excusable, ¿sí? Para decir, bueno, yo me equivoqué en la persona o en el objeto y por eso pido la nulidad, porque está viciada un elemento interno de este acto jurídico, ¿sí? Está viciado esa intención, entonces pido la nulidad del acto. O lo mismo en el caso del dolo, ¿sí? Hubo un tercero, que hubo un engaño, ¿sí? Una maquinación, un ardid, que me llevó a celebrar el acto jurídico y en realidad había un engaño, ¿sí? La otra parte me engañó. Entonces, igual tiene que darse requisitos. Estos los van a ver, estos requisitos, cuando vean vicios, ¿sí? En las unidades siguientes. Fíjense que a partir de la 25 ya hablan de los vicios del acto voluntario, ¿sí? Estos vicios que yo le digo, el primero, ignorancia o error, bueno, después habla de lesión, simulación, bueno, pero acá, ignorancia, error, dolo y violencia, ¿sí? Esos tres que estamos viendo hoy, nosotros los tenemos que probar, ¿sí? Y la nulidad la va a declarar un juez, no es que yo digo, pero yo me equivoqué, es nulo, ¿sí? Esa nulidad la va a tener que declarar un juez mediante una acción de nulidad, ¿sí? Y tener que probar que hubo error, que hubo dolo o que hubo violencia. Sí, lo tengo que probar. Bien, creo que ahí quedó claro. Entonces estamos con la manifestación de voluntad. Estas teorías, ustedes las van a ver, que es cuando existen divergencias entre mi voluntad interna, ¿sí? Lo que yo quiero, y la voluntad declarada, que se da muchas veces en estos casos de error y dolo, ¿sí? La teoría de la voluntad, que es la que establece, o la que establecía Savigny, es la que dice que va a primar, ¿sí? O que va a proteger la ley, o la que se tiene que tener en cuenta, es la voluntad interna del individuo, no la voluntad declarada, sino la voluntad interna. Entonces, esta teoría se critica porque en realidad se está protegiendo,
¿sí?, al autor de la declaración, a esta persona que dice que dijo una cosa pero que en realidad no quería, ¿sí?, y se está llevando a una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la persona puede decir hoy una cosa, mañana decir otra, ¿sí? Decir, no, pero eso fue un error, yo no quise, en realidad mi voluntad interna no era la voluntad declarada, entonces así llevamos a una inseguridad jurídica y no sabe, cuando el otro que quiere contratar, nunca podemos saber si el que está manifestando su voluntad es realmente la interna o no, porque después cambia de opinión y no podemos saber cuál era la opinión verdadera, ¿sí? Queda en la faz interna de esa persona, o en la faz maliciosa, si quiere decir, no, cometí un error, ¿sí? Entonces, era fuertemente criticada si tomábamos solamente esta teoría de la voluntad. La teoría de la declaración es lo contrario, es decir, se va a tener en cuenta, va a primar esa manifestación exterior, esa declaración del sujeto por sobre su voluntad interna. Pero puede ser, o sea, acá lo que se protege es al otro sujeto, pero no al declarante, ¿sí? Y se lo pone en perjuicio muchas veces porque puede ocurrir que yo me equivoque, ¿sí? Y que cometa un error. Entonces pretenda invalidar ese acto y no pueda porque diga, no, pero ya manifestó de esta manera, ya exteriorizó esa voluntad y ese error no puede ser excusable. ¿Se entiende? Entonces, llevado también a un extremo, también es peligroso, ¿sí? Porque yo no me puedo ni equivocar, o quizá, no sé, no quiera, o hay actos jurídicos los cuales pueden rectificarse. De esta manera no me podría rectificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque prima esa voluntad declarada. Entonces, la doctrina discute y se dice, bueno, ¿cuál es la aplicable o la aplicada en nuestro ordenamiento jurídico? En el código, como ocurría en el Código Civil de Vélez, la teoría de la voluntad es la que se establece en nuestra legislación, pero como siempre con algunos matices, porque no solamente se tiene en cuenta la voluntad del sujeto, sino que también se van a tener en cuenta otros principios generales del derecho, como, que creo que algunos han visto ustedes, como la buena fe, ya van a ver el tema del dolo, que se prohíbe el dolo recíproco, la posibilidad de un error excusable, ¿sí?, de plantear este error, también la prohibición de una simulación, ¿sí?, cuando está, ¿se acuerdan que hablábamos de simulación? Creo que cuando vimos acción de simulación, cuando vimos patrimonio, ¿sí? Entonces, cuando esa simulación lo que me lleva es a engañar a un tercero, en ese caso también vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces no solamente tenemos en cuenta esta teoría de la voluntad, sino que va a ser aplicada en el caso de una intervención judicial, va a tener que tenerse en cuenta estos otros principios del derecho, como la buena fe, la causa del error, la simulación, etc. ¿Sí? Eso por si lo leen, pero bueno, no va a ser materia de pregunta las sobre esta divergencia entre la voluntad interna y la declarada. Por lo menos yo no se lo voy a preguntar. Bueno, entonces, dijimos que la condición externa, que esto sí es importante, es que se manifieste, ¿sí? O se exteriorice esa voluntad del sujeto. Esta condición externa es mediante la cual, o cómo hacemos para exteriorizar esa voluntad del sujeto. Puede ser por dichos o puede ser por hechos. En virtud del 262 se establecen 4 supuestos, ¿sí? Y dice, los actos, ahora prometo ir mirando el chat, pero hasta ahora no tengo nada. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. ¿Sí? Entonces, este artículo 262 es el que va a complementar, ¿se acuerdan que yo les decía? El 260, infine, ¿sí?, de la última partecita, cuando decía que se manifiesta por un hecho exterior. ¿Cómo va a ser ese hecho exterior? Esto es el 262. ¿Cómo puede ser? Bueno, en principio habla de una expresión oral o verbal, ¿sí? Verbalmente u oralmente. Esto, si bien constituye una manifestación positiva, ¿sí?, porque yo puedo decir, sí, voy a celebrar este acto jurídico, le voy a pagar a Nadia 700 pesos por la cosa que ella me vende, etcétera, etcétera, puede celebrarse en forma oral. Ahora, ¿qué consecuencias o qué perjuicios o qué peligros puede traer
esta celebración o esta manifestación de voluntad en forma oral o verbal. ¿Qué les parece a ustedes? El que se pueda arrepentir, profesora, de algo. Por ejemplo, yo le regalo algo a usted, después digo, me arrepiento y se lo saco. ¿Cómo justifica usted que yo se lo regalé? Tiene que haber algo Claro. por escrito, ¿no? Ahí estamos. Entonces, lo que va a tener es una falta de seguridad, ¿sí? Sobre todo en el ámbito probatorio, ¿sí? Porque si ella me regala algo y después me lo pide, yo le digo, bueno, está bien, toma, te lo devuelvo. Pero ahora, si yo no se lo quiero devolver, entonces, ¿cómo probamos? Yo que ella me lo regaló, ella que no me lo regaló, ¿sí? Entonces, la prueba, el medio, o sea, la faz probatoria es la que va a estar insegura en el caso de que celebremos un acto jurídico y que la manifestación de voluntad sea oral o verbal, ¿sí? Actualmente, y cuando ustedes vayan viendo el tema de forma también del acto jurídico, la palabra se registra, ¿sí? Porque ahora tenemos muchos medios electrónicos. Si ustedes me están grabando o la clase se está grabando, el día de mañana podemos pasar la grabación, ¿sí? La doctora dijo tal cosa, o Viviana dijo tal cosa, o un WhatsApp, o un video, no sé, ¿sí? Entonces, hay medios electrónicos a los efectos de poder registrar esa palabra e identificar al autor, ¿sí? Porque a mí me están viendo que soy yo la que estoy diciendo todas estas cosas. Sin embargo, algunos consideran que no es esta expresión oral, sino que simplemente ahí ya estamos hablando de un soporte documental o de un soporte electrónico, ¿sí? Entonces ya no hablamos de lo oral o lo verbal, ya estamos hablando de otro tipo de documentación, ¿sí? O de registración. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Acá lo que se habla es de esta expresión, o sea que la manifestación de voluntad puede ser oral o verbal, ¿sí? Oralmente. Ya de la otra forma tenemos pruebas, tenemos el registro informático, electrónico, el video, el WhatsApp, ¿sí? La segunda de las posibilidades que establece el 262 dice por escrito, ¿sí? Acá sí la posibilidad de manifestación por escrito es más amplia, ¿sí? Y va desde una seguridad jurídica menor a una plena seguridad jurídica o probatoria como, o con garantías probatorias como puede ser un instrumento público, ¿sí? Ustedes van a ver cuando ven la forma de los actos jurídicos que podemos hablar de documentos, podemos hablar de, bueno, que ese documento esté firmado o no firmado, entonces vamos a hablar de un instrumento privado, ¿sí? Ese documento privado puede tener firma o no. En el caso de que la tenga, la puede tener certificada por un escribano público. Puede estar hecho a mano, puede estar hecho a máquina, ¿sí? Entonces, hay una gran variedad de poder plasmar o poder darle forma a ese acto jurídico manifestando o exteriorizando la voluntad de forma escrita, ¿sí? En el caso del instrumento público, como van a ver ustedes, da fe por sí misma. ¿Por qué? Por sí mismo. ¿Por qué? Porque interviene un oficial público, ¿sí? Un tercero, que es un oficial público, que es el que va a dar fe sobre la existencia de ese documento público. Entonces, ya no vamos a tener que probar la firma, por ejemplo, ¿sí? O decir, bueno, a ver, reconocer la firma en ese instrumento si no está certificada, ¿sí? Entonces, en el caso de la expresión escrita es más amplio y puede haber mayor o menor seguridad jurídica porque depende del instrumento, ¿se entiende? Pero ya no estamos tan inseguros como en el caso de que sea oral o verbal, ¿sí? También, si bien acá la ley no lo incluye, pero cuando vean el tema de forma, van a ver que artículos como el 287, el 288 incorporan todo esto nuevo de las grabaciones, las filmaciones, el soporte digital, ¿sí? La firma digital, etc. O sea, como que esos temas más novedosos se incorporan en el código, aunque no acá, debieran quizá haberse incorporado. La tercera de las formas que establece esta manifestación de voluntad, que establece el 262, nos dice por signos inequívocos, ¿sí? ¿Qué son estos signos inequívocos? Son todos aquellos gestos o actitudes, ¿sí? Que pueda realizar el sujeto o el individuo dirigido a otras personas y que permiten lograr certeza, ¿sí? De lo que quiere manifestar, ¿sí? Entonces va a haber, por eso hablamos de gesto, es una
es una actitud física, ¿sí? Ahora les doy un ejemplo, se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, él realiza un gesto, una actitud física, una conducta, el individuo, y que es inequívoca, es decir, me da certeza de lo que quiere decir, de lo que quiere manifestar, una sola, o sea, que va a tener un solo significado. Por ejemplo, si yo estoy en una asamblea, ¿sí? Supónganse que si yo les digo a ustedes, ¿me entienden? Y ustedes hacen así, ¿sí? No hablan, no escriben, y tienen un signo inequívoco, ¿sí? Mueven la cabeza, entonces yo, lo único que yo voy a entender, porque encima es, les diría yo, hasta universal, ¿sí? Lo que vamos a entender es que me están entendiendo, ¿sí? O lo que yo voy a comprender. Si yo les digo, ¿me entienden? Y me hacen todos así, es un signo inequívoco de negación, de que no me están entendiendo, ¿sí? No escriben, no hablan, no dicen no, ¿sí? Sino que solamente con mover la cabeza, es un signo, es una aptitud física, algo físico que ustedes realizan y que yo comprendo en forma inequívoca, en forma certera de que no entienden, ¿sí? Lo mismo ocurre en el caso de una asamblea. Yo estoy en una asamblea, supónganse, en un edificio, en una asamblea de copropietarios, ¿sí? Y se tiene que votar sobre una cuestión del orden del día, no sé, cualquier cuestión. Entonces, se dice que van a levantar las manos los que votan en afirmativo para que se pinte el edificio. Entonces, todos los que levantan la mano no tienen necesidad de decir yo voto por sí o escribir, sino que es un signo inequívoco de que estamos asintiendo que se realice, no sé, la pintura del edificio. ¿Se entiende? Lo mismo puede ocurrir en un remate, ¿sí? El que ofrece $100.000, bueno, ¿quién ofrece $100.000? Si yo hago así, se supone que yo ofrezco los $100.000 que están pidiendo por un remate. ¿Se entiende? Son todas aptitudes, o todos movimientos, o todos gestos físicos que permiten establecer o conocer con certeza lo que el individuo está manifestando. ¿Bien? Y por último habla de hechos materiales, ¿sí? También se exteriorizan, son en cierta manera una forma de exteriorizar la voluntad por hechos. No sé si, o sea, ahora vamos a ver en el 264 que es similar, habla de exteriorización tácita de la voluntad. Acá también se puede conocer en los hechos materiales con certeza cuál es el acto o la voluntad del sujeto. Por ejemplo, si yo subo a un colectivo y, o sea, aunque yo no manifieste el acto jurídico en sí que estoy celebrando, si yo subo a un colectivo y, bueno, pago el boleto, dicen los libros, pero bueno, pongo la tarjeta SUBE y o sea, ingreso al colectivo, estoy realizando un hecho material, ¿sí? Una conducta humana de pagar un precio y celebrar un contrato de transporte, ¿sí? Por medio del cual el colectivo me va a llevar a mi destino, ¿sí? Tengo un seguro, etc. Entonces, con el solo hecho de subir, poner la tarjeta, ingresar, sentarme, todo ese hecho material, esa conducta humana, ¿sí? Me permite con certeza conocer que la persona aceptó ese contrato de transporte, ¿sí? Lo mismo si yo, supónganse, hay una máquina expendedora de gaseosa, de golosinas, no sé. Entonces yo voy, pongo el billete y me sale la latita de gaseosa, yo la consumo, ¿sí? Mediante esa conducta o mediante ese hecho material, yo estoy celebrando un contrato de compra-venta, manifestando o sea, exteriorizando mi voluntad de comprar esa gaseosa. ¿Se entiende? Por el hecho o sea, es un hecho material. Yo no le digo a la máquina, quiero una gaseosa, o no le escribo, voy a comprar una gaseosa, ¿sí? Sino que directamente por un hecho material que yo realizo, que yo ejecuto, voy, pongo la plata, sale la gaseosa, la consumo, realicé esa compra o ese contrato de compra-venta. ¿Se entiende? Bien. Cuando hablamos Sí, se de entiende. la exteriorización tácita de la voluntad, que acá nos remitimos un cachito, nos salteamos el 263, ya vamos, y nos vamos al 264. Es similar porque dice, la manifestación tácita de voluntad resulta de actos por los cuales se le puede conocer con certidumbre, también sí, en forma inequívoca, con certeza, carece de eficacia, bueno, cuando la ley o la convención exige una manifestación expresa. En este caso se da también, es cuando la voluntad resulta de estos actos
por los cuales se puede conocer con certeza, ¿sí?, la voluntad del sujeto. Generalmente en estos casos de manifestación tácita de voluntad son más cuestiones que surgen de la ley. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera realizar una remisión de deuda, que es una remisión que yo perdone, ¿sí?, una deuda que tiene mi deudor conmigo, ¿sí? Supónganse que no vamos a elegir a Cristian, pobre, siempre lo elegimos. Justo se asó, dije Cristian y justo prendió la cámara. Supónganse que Franco me debe un dinero y para eso firmó un pagaré, ¿sí? Me debe $100 y firmó un pagaré que yo tengo ese pagaré para ejecutarle si él no me paga. Si yo le devuelvo el pagaré o lo rompo el pagaré, ¿sí?, tácitamente estoy manifestando o exteriorizando mi voluntad de perdonarle esa deuda, ¿sí? Porque yo no se la voy a poder ejecutar si no hay otro documento. Entonces, no es que lo perdí, ¿sí?, o él lo agarró y lo rompió, no. Si yo le devuelvo el pagaré, ¿sí?, en forma tácita estoy manifestando esa voluntad de querer hacer una remisión de deuda, es decir, perdonarle la deuda, ¿sí? Lo mismo ocurre, supónganse que no sé, que yo adquiero mercadería, si compro mercadería, la recibo y la consumo, ¿sí? En ese caso, estoy manifestando tácitamente o exteriorizando mi voluntad de comprar esa mercadería, ¿sí? Porque yo la recibo y la consumo, ¿sí? Entonces, tácitamente, no hago un contrato escrito, ¿sí? Son actos también que tácitamente implican exteriorizar mi voluntad. O, por ejemplo, se da en el ámbito sucesorio, ¿sí? Si un heredero vende una cosa de la herencia, ¿sí?, exterioriza su voluntad de aceptar esa herencia, ¿sí? Si no, yo no lo hubiese vendido, ¿se entiende? Entonces, tácitamente estoy aceptando la herencia si yo vendo la cosa, ¿se entiende? Entonces, estas son manifestaciones, o sea, son actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la voluntad del sujeto, pero que son manifestaciones tácitas, no expresas. No hay un contrato, no hay un escrito, no hay una voluntad oral, ¿sí? Son por hechos o por manifestaciones tácitas. Y por último, ¿qué pasa con el silencio? ¿Sí? El silencio es una manifestación tácita de voluntad. Artículo 263, ¿sí? O sea, si yo, el silencio opuesto a un acto jurídico o a una interrogación, ¿sí?, es considerado como una manifestación tácita de voluntad, como que asiente. Vieron que ustedes siempre dicen el que calla otorga, ¿sí? Ese adagio popular, el que calla otorga. Bueno, en la ley, en nuestra legislación, ese principio no corre, ¿sí? Es totalmente lo contrario, ¿sí? En virtud del 263, el silencio no, o sea, el silencio opuesto a un acto o a una interrogación no puede ser tomado como una manifestación de voluntad, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, no sé, supónganse que de una compañía celular me ofrecen un celular con descuento, en pago, en cuotas, ¿sí?, y yo no digo nada, ¿sí?, ese silencio no implica que acepté el celular y lo compré. ¿Se entiende? Si yo le digo, no sé, Nadia, te voy a vender mi casa, sale tanto, ¿no? Si ella no dice nada, si tengo mi casa en venta, el valor es tanto, la forma de pago es tanto, celebramos un contrato, si ella no dice nada, no es que está tácitamente aceptando esa compraventa de mi inmueble. ¿Se entiende? Entonces, como principio general, el silencio no es manifestación tácita de voluntad. Salvo, sí, porque siempre hay excepciones, salvo, dice la norma, y acá dice, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar, o sea, salvo que haya o que exista un deber de expedirse, ¿sí? Y que puede resultar, las 4 excepciones, de la ley, ahora lo vemos, de la voluntad de las partes,
de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Sí? Entonces, como regla general, al igual que lo que ocurría en el Código de Vélez, el silencio no constituye, ¿sí?, una manifestación de voluntad. Entonces, es la antítesis de ese adagio que decíamos, el que calla otorga. ¿Sí? Entonces, no es una forma de expresión de voluntad. Sin embargo, este 263 nos establece 4 excepciones. ¿Cuándo? Cuando haya un deber legal de expedirse, ¿sí? Cuando la ley o una norma me obligue a manifestar mi voluntad. Están mirando los chats, ¿Cuándo puede ser? Por ejemplo, en el caso de un reconocimiento de firmas, que yo hoy hablaba algo de eso, por ejemplo, en los juicios ejecutivos, a mí me van a citar a reconocer la firma, ¿sí? Supóngase en un contrato de locación o bueno, me pueden citar a reconocer la firma. Bajo apercibimiento de tenerla por reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un deber legal de expedirse, ¿sí? Yo, si no digo nada, ahí sí me la van a tener por reconocida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo tengo el deber de decir si es o no mi firma, ¿sí? Entonces, en ese caso existe un deber legal de expedirme. Si no digo nada, es decir, si callo, en ese caso no me presento y me quedo callado, ¿sí? No digo nada. En ese caso se va a tener, el apercibimiento es tenerla por reconocida. Lo mismo en el caso de las absolutas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No No. se toma, Sí. perdón, ¿eso no se puede tomar como una coacción también? No, O sea, como que me... no, porque en ese caso lo establece la ley. ¿Sí? Lo establece el código, lo establece el código de procedimiento, ¿sí? Que se va a citar al deudor, en este caso al ejecutado, a reconocer la firma, se le va a notificar por cédula, ¿sí? Bajo apercibimiento por eso da el apercibimiento de tenerla por reconocida. Lo mismo ocurre en las absoluciones de posiciones, ¿sí? Como prueba en la absolución de posición. Si yo no me presento, o si yo contesto en forma evasiva, no contesto, etcétera, en ese caso se tendrá por absuelto. ¿Qué quiere decir esto? Que se me tendrá por reconocida todas esas preguntas, o sea, todas esas posiciones que se me hicieron, ¿sí? Es una prueba dentro del proceso civil, ¿sí? La absolución de posiciones. Ahí también hay un deber legal de expedirse. Si yo no me presento, no contesto, contesto, ya les digo, no sé, bueno, eso no sirve. Se me va a tener, no es una testimonial, sino una absolución de posiciones. Ahí también hay un deber legal de expedirse. En el caso de que no lo haga, se me va a tener por absuelto, como que yo dije todo que sí, ¿sí? La segunda de las excepciones es más o menos lo mismo, pero cuando existe un deber contractual de expedirse, ¿sí? De una convención entre partes. ¿No? Ya no surge de la ley, sino que las partes en un contrato o en su contrato establecieron que ante ante una determinada situación, el otro tiene que decir, tiene que expedirse. Si no lo hace, ahí sí el silencio se va a tomar como manifestación de voluntad. ¿Sí? Supónganse que hay un contrato, cualquiera sea, y las partes dicen que el contrato, o sea, que existe la intención de renovar el contrato, ¿no? Cuando se vence el contrato, lo vamos a renovar, ¿sí? Si la otra parte no lo rechaza, se va a tener como que consciente esa renovación. ¿Se entiende? Yo celebro un contrato con Federico y decimos, bueno, cuando este contrato se venza, lo vamos a renovar por un plazo igual, ¿sí? Federico, vos tenés que rechazar, o sea, Federico tiene el deber contractual de expedirse si no quiere renovarlo, ¿sí? Entonces, si él no lo renueva, supónganse que decimos, bueno, en un plazo de 10 días, si él no pide el rechazo a esa renovación, decir, no, yo no lo quiero renovar. Listo, chau, no se renueva porque se quedó pactado eso. Si él no dice nada, ese silencio sí va a ser tenido, o sea, sí va a ser tomado como una manifestación tácita de voluntad de que él quiere continuar con el contrato. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las partes establecieron ese deber contractual, ya no legal, de expedirse. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos?
Bien. Profesora, ¿puede ser un ejemplo los servicios? Cuando uno tiene un servicio en la casa que por ahí internet o cualquier tipo de servicio, Que se que la letra renueva. chiquita, Sí, se renueva automáticamente sí, y por ahí nos cobran un sí. abono más caro y nunca nos Sí. enteramos. Sí, que si uno no lo rechaza, eso se va renovando automáticamente, sí. Sí, o los débitos automáticos. Sí, ahí tengo un deber de expedirme para decir, bueno, basta, yo no lo quiero más como débito automático, ¿sí? Si no, o sea, se presume, o sea, no es que se presume, pero como que hay manifestación, que ese silencio implica una manifestación tácita de voluntad, ¿sí? No sé, supónganse que si a mí me llega, no sé, una tarjeta de crédito, vieron que a veces llega de los bancos las tarjetas de crédito, y yo, o sea, si yo no digo nada, bueno, puedo rechazarla o puedo devolverla. Ahora, porque yo no quise la tarjeta, pero ahora si yo la firmo, la uso, voy, compro, qué sé yo, hubo una manifestación, ahí hubo un hecho material, ¿sí? Más que, no por el silencio, sino que hubo una manifestación tácita de que yo quise usar la tarjeta, entonces que la consentí, esa tarjeta de crédito. Bueno, el tercero de los supuestos es un deber por costumbre, ¿sí? Vieron que habla de usos y costumbres, de expedirse, ¿sí? Entonces este deber de expedirse surge no de la ley, no de un ámbito convencional o contractual, sino de una costumbre, de un uso y costumbre, de estas que son tomadas como fuente de derecho. ¿Se acuerdan cuando ustedes veían costumbre como fuente del derecho? De esta costumbre legal, ¿sí? Entonces, el ordenamiento positivo autoriza también a la costumbre, como fuente de derecho, a ser una excepción en este caso del silencio. Se da generalmente, como ustedes vieron también, en el ámbito de los contratos, o sea, no deja de ser también algo legal, porque es el ordenamiento jurídico el que está permitiendo a la costumbre, si la costumbre es legal, pero se da generalmente en los contratos internacionales de consumo, ¿sí? Ustedes creo que vieron cuando vieron costumbre, deben haber visto la lex mercatoria, ¿sí? Que se da en esas obligaciones de expedirse que pueden surgir de estas obligaciones o de estos contratos habituales en las relaciones jurídicas internacionales. O sea, ustedes sepan que hay un deber legal de expedirse, un deber de expedirse por costumbre, ¿sí? Por un uso y costumbre generalmente contractual y generalmente en el ámbito del derecho internacional. Cuando vean internacional lo van a ver con mayor claridad. Y la última de los incisos dice, cuando este silencio quede condicionado a una conducta anterior, ¿sí? Por ejemplo, o sea, se relaciona el silencio con conductas previas. Por ejemplo, se da también en las relaciones contractuales o en los contratos de duración. Supónganse que, no sé, supónganse que yo tengo un negocio, un negocio y tengo un proveedor que me vende mercaderías, bueno, de hace mucho tiempo, ¿no? Y cada 3 meses, supónganse que los precios se actualizan y este proveedor me trae la mercadería y cada 3 meses me trae una nota, supónganse, no sé, en donde me dice la actualización del precio. Yo le sigo comprando, o sea, yo la recibo la nota y sigo comprando mercadería. Si pasan 3 meses y el precio se aumenta y no viene esa nota, ¿sí? Si no traen la nota, entonces no se autoriza o no se manifiesta la voluntad mediante mi firma, a ver, el silencio, es decir, si yo no digo nada, se va a tomar como una manifestación positiva de voluntad. ¿Por qué? Porque ya hace un tiempo, por conductas anteriores, que cada 3 meses se me actualizaba. Entonces yo, si este mes o sea, pasan 3 meses y el proveedor no me trae la nota y yo no la firmo y yo le sigo comprando, después no puedo decir, no, pero yo no quería que se me actualice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese silencio, que yo no digo nada, está íntimamente relacionado con esas conductas anteriores, en la cual cada 3 meses yo firmaba esa nota y el precio se actualizaba. ¿Se entiende? Entonces,
ese silencio es como mi manifestación de voluntad de que el precio se actualizó, si ya venía siendo así. ¿Se entiende lo que digo? Es el silencio actual se tiene en cuenta o se relaciona con conductas y exteriorizadas anteriores, ¿sí? Entonces, se puede considerar aceptada ese aumento de precio o esa actualización por mi silencio, ¿sí? Se da generalmente en estas relaciones así, duraderas, ¿sí? Entonces, que por una conducta anterior, el silencio es considerado como una manifestación tácita de voluntad, ¿sí? Bueno, el 264 ya lo vimos, que es la manifestación tácita de voluntad. Esperen que encuentro el programita. ¿Alguna duda de esto que vimos? Después van a seguir viendo silencio, declaraciones, bueno, relevancia de los elementos internos y externos, posición del código. Bueno. Después van a ver, en la unidad 20, ya van a ver el acto jurídico, ¿sí? O sea, van a volver a ver este concepto en forma quizá más rápida, van a ver la diferencia con el simple acto lícito. Cuando sea así, ustedes hablen, levanten la mano así como un signo inequívoco, digan, quiero contar de qué se trata. Van a hablar del acto jurídico y la autonomía de la voluntad, que ya lo vimos también, entonces vuelven a levantar la mano, y los elementos, bueno, ahí ya no los vimos, que van a ver, esto no son las condiciones estas internas de las cuales vimos, sino que los elementos del acto jurídico, sujeto, el objeto y la causa, ¿sí? Estos como elementos esenciales del acto. Después van a ver las modalidades, ¿sí? Los elementos accidentales, el cargo, la condición, el plazo, ¿sí? Pero en principio, cuando hablen de acto jurídico, diferencia con el simple acto lícito, autonomía de voluntad, etcétera, hablen ustedes, levanten la mano y digan, yo lo sé, ¿sí? ¿Alguna consulta? Profe, a mí me quedó Sí. una duda mientras leía, en la parte que habla sobre declaraciones recepticias y no cuando habla de la diferencia y los métodos en que se perfeccionan. No me quedó muy claro con respecto al Sí, ahí tema sepan el tema de la diferencia de cuándo se requiere la recepción o el consentimiento o el asentimiento de la otra parte y cuándo no, en qué actos, ¿sí? Si son unilaterales o que pueden ser también unilaterales y recepticios, o si son bilaterales y que requieren o no la aceptación de la otra parte, ¿sí? Y algún ejemplo, por ejemplo, en el caso de que no se requiera, si se requiere en la renuncia, en la revocación, ¿sí? En qué actos jurídicos requiero o no que haya una declaración, o sea, una recepción o una declaración recepticia, es decir, la autorización de la otra parte. Generalmente en estos casos como estos que yo les digo, si es la revocatoria, bueno, ¿qué pasa con eso? Si requiero o no en un mandato o en una representación que acepte la otra parte. O en el caso de una renuncia, se requiere la aceptación del otro. En el caso de un acto unilateral recepticio, eso, nada más, no. O sea, ¿cuándo se perfecciona? Si se perfecciona con la sola manifestación de la gente que renuncia, revoca, rescinde, o si requiere para el perfeccionamiento de ese acto jurídico que el otro acepte. ¿Sí? Ahí estamos en que sea recepticio o no. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, me parece que 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo, yo ahora ya paso la lista y bueno, nos vemos, bueno, terminamos un poquito más normal hoy. Nos vemos el jueves próximo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, tienen mi WhatsApp en el grupo, me mandan un mensajito y les explico, no hay problema. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat, así que bueno, los libero. Gracias, chicos. Hasta el jueves, profe. Chau, chau. Gracias, profe.